Hermano, nosotros todo el tiempo estamos actuando en fe. Y aunque suena chiste, usted se sentó en esa silla y usted confía que en esa silla la va a sostener todo el tiempo que usted esté sentado ahí. Sé que los más grandes tienen esa confianza aún más que los más pequeños, pero todos tenemos confianza. Usted se sentó ahí y usted dice, esto me va a aguantar. Usted no se puso a preguntarse ni nada, ni siquiera seguramente ni hizo una oración hoy para eso. Yo creo que cuando yo me siento eso me aguante. Tenemos una confianza en las cosas. Usted tiene confianza de cuando usted deja a su hijo en el colegio, lo lleva al colegio, usted confía que luego al regresar lo va a encontrar bien, que nada pasó, que no lo van a llamar a usted. Y usted confía y ya. O también algunos confían, esta es una confianza un poco más extrema, no sé cómo llamarla, a los que confían que pagan el mes anticipado en el gimnasio y confían que van a ir. Y el gimnasio pues recibe la plata y no va. Pero ahí usted confiaba en algo. Ahora, la confianza o la fe más bien de la que vamos a estar hablando el día de hoy no es una fe comparada con estas cosas que he mencionado. Es una fe más férrea. Es una fe que debe evidenciarse en cada día que nosotros andamos en nuestra vida. Esta fe se distingue de todas ellas. En esa fe anduvo Abraham, en esa fe andan los cristianos y nosotros, si somos cristianos, somos llamados a andar en esa fe. Así que acompáñenme, abran sus Biblias y acompáñenme a Génesis capítulo 25, que es donde vamos a estar el día de hoy. Vamos a estar hoy en de los versículos 1 al 18, pero solamente los invito ahora a leer Génesis 25, versículos 7 y 8. Génesis 25, versículos 7 al 8. Nos dice la palabra del Señor. Estos fueron los años de la vida de Abraham, 175 años. Abraham murió en buena vejez, anciano y lleno de días, y fue reunido a su pueblo. Bendito Dios, esta es tu palabra, Señor. Confiamos que tú nos hablas por medio de ella, porque es tu palabra, Señor. Es lo que ha salido de tu boca, es lo que tú has inspirado, es lo que tu Espíritu Santo ha llevado a esos hombres para que escribieran y ahora para que nosotros podamos también ser nutridos por ellos. Así que aún, Señor, en medio de este episodio, con cierto sentido lúgubre, pero con una verdad que podemos nosotros también ver para nuestras vidas, cómo tú sostuviste a este hombre durante todos estos años, vamos a tener también nosotros la confianza que el que nos llamó es poderoso para sostenernos hasta el final. Así que recuérdanos, Señor, recuérdanos que si somos tuyos, lo seremos, Señor, completamente hasta el final. Bendito Dios, ayúdanos, te lo imploramos. En Cristo Jesús está nuestro ruego. Amén y amén. En los Juegos Olímpicos de México de 1968, para esa época muchos o algunos de los que están acá no habían nacido todavía. 1968, en esos Juegos Olímpicos, un corredor de Tanzania llamado John Stephen Akwari, para más adelante nada más voy a decir John, ¿ok? John, ese corredor de Tanzania, terminó la maratón. Y eso pues no es sorprendente. ¿Qué es lo sorprendente de la hazaña de John o del culminar John la carrera? Y es que él lo termina 1 hora después del ganador. 1 hora después de que ganó el primero. Ahora, lo que le sucedió a John es que había sufrido una fuerte caída que lo lesionó seriamente. Se dislocó la rodilla y se golpeó el hombro cuando se cayó, pero él no se retiró. Cuando él llega al estadio, la gente estaba sorprendida y lo ve, ya estaban a punto de conmemorar, de darle la medalla al ganador. Y cuando él llega, la gente empezó a aplaudirlo de pie y a sorprenderse. Y cuando lo entrevistan, le preguntan, ¿por qué terminó la carrera? ¿Por qué si ya no iba a ganar? Y esto respondió John: mi país no me envió a 5,000 millas de distancia para comenzar la carrera, sino para terminarla. Señores, Cristo no recorrió la distancia que recorrió a salvarla para decirle a usted, yo te salvo un día, pero no termines la carrera. Te empuercas un poquito de lodo y si acaso de pronto vuelves. El que comenzó la buena obra, la terminará, la perfeccionará hasta el final. Eso lo tenemos que tener como cristianos. Hermanos míos, la carrera de la fe no es llamada a iniciarla, sino a terminarla hasta el final. Que al final de nuestros días dijimos, tú lo hiciste, tú me salvaste. Consumado es ya en el Calvario, pero ahora en mi vida también veo esa consumación, tu obra. Tú lo hiciste.
No es a ir un día y luego no. Al igual que el atleta, nosotros tendremos tropiezos, dificultades en la pista, pero debemos llegar al final. Y yo les pregunto entonces, mi hermano, aquí está mi pregunta inicial. ¿Cómo estamos corriendo nuestra carrera de la fe? ¿Estamos avanzando hacia la meta con fidelidad? ¿O quizás alguno aquí está tropezando sin la intención de levantarse nuevamente? Y en lugar de levantarse y mirar al Salvador, está con la intención de quedarse donde está caído y mantenerse allí. Este pasaje de Génesis 25 nos invita a preguntarnos o a reformular la pregunta inicial. ¿Cómo estamos terminando nuestra carrera de fe? Usted y yo no sabemos cuál es nuestro último día. Así que lo que nos queda por vivir es la terminación de la carrera. Así que tenemos que preguntarnos, ¿cómo voy a terminar mi carrera? ¿Cómo estoy avanzando? Sabemos que 100 años son la vida de Abraham, como lo hemos leído ahorita. Y en esos 100 años con altibajos, con tropiezos, hasta el final fue fiel. Hasta el final anduvo con el Señor y el Señor lo sostuvo. La semana pasada exploramos la pregunta de cómo podíamos permanecer siendo el pueblo del Señor. Y hablábamos de la providencia del Señor para garantizarlo. Hoy en cambio hablamos de cómo nosotros podemos permanecer en esta carrera, en esta lucha, en esta batalla de la fe. ¿Cómo podemos serlo? ¿Cómo podemos nosotros permanecer allí? La vida de Abraham, hermanos, nos muestra un ejemplo. Comenzó a sus 75 años su caminar en la fe cuando Dios lo llamó. Y ahora a los 175 años él muere en buena vejez, lleno de vida. 175, imagínense eso. Lleno de vida, nos dice, lleno de días. O sea, el hombre todavía estaba allí, pero el Señor allí detuvo sus días. Pero en esos 100 años podemos contar que Abraham ha sido este padre de la fe. Entonces nos preguntamos, ¿cómo puede un hombre mantener su fe hasta el final? Mano, no se lo pregunte usted. Hay personas, esto es increíble, porque hay personas que justifican por la edad que una persona no se comporte como debiera comportarse como cristiano. Ay, es que tú sabes que él ya está anciano. Tú sabes que los viejos son así. Mano, nada justifica que nuestro andar en fe pueda validar un tipo de comportamiento, un pecado. Nada. Ni juventud, ni ser anciano. Porque al joven decimos, tú sabes que son jóvenes y tú sabes cómo son ellos. No, si es de Cristo, tiene que vivir como uno de Cristo. Eso es andar en fe. Y si es anciano, un anciano salvado por Cristo, viviendo lo que se esperaría de cualquier creyente. Y aquí estamos viendo en una persona, y nos deberíamos llevar a esa pregunta. Estamos viendo eso en Abraham, nos deberíamos preguntar, ¿cómo puede un hombre mantener su fe hasta el final? ¿Cómo se sostiene una fe firme en un mundo que no es firme? En un mundo que es inestable, ¿cómo podemos nosotros permanecer firmes? ¿Qué nos asegura que no nos desviaremos del paso o que terminemos abandonando la promesa o pertenecer al pueblo de Dios? Abraham nos muestra cuál es la razón en este fragmento de la vida de él. Y es Dios quien preserva, hermanos. Es Dios quien lo garantiza. Cuando hablamos de fe aquí, no me refiero a esa certeza de lo que yo creo eso se va a hacer. No, es esa certeza de lo que Dios ha prometido. Y lo que decía ahorita al principio cuando empezamos las canciones, es la confianza en la promesa del Señor que en Cristo Jesús se vio cumplida. Cuando Hebreos 11 nos dice, esta es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, y que por esa fe muchos de los antiguos recibieron su aprobación es porque ellos estaban esperando algo. Y luego cuando nos cuenta todas sus historias, nos dice cómo ellos estaban esperando. A Abraham le prometieron una ciudad, pero no le dieron esa ciudad, sino una ciudad que había de venir. Y así con cada uno de ellos, para luego llegar al capítulo 12 y decirnos, puesto los ojos de fe. Tienes estos en el capítulo 11, todos esos hombres que tuviste en el capítulo 11, te están indicando algo, están siendo testigos. Nosotros esperamos a Él. Nos invitan a nosotros ahora a tener nuestros ojos puestos en Él, el autor y consumador de la fe. Esta fe de la que hablamos es tener convicción, fe en las promesas del Señor. Esa es la vida del cristiano. Mis hermanos, a lo largo de la historia hemos escuchado de muchos hombres que comenzaron con ímpetu la carrera y luego se desinflaron en el camino. Luego volvieron de donde habían salido, volvieron al mundo. No todos terminaron, pero no todos terminaron igual. Algunos comenzaron y terminaron con fidelidad. Por ejemplo, Abraham. Después de 100 años caminando con Dios, él murió aferrado a la promesa, aunque aún no la había visto del todo. Pero podemos pensar también en Pablo.
Pablo, quien después de ser perseguido, azotado y encarcelado, dijo con convicción: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Segunda Timoteo 4:7 encontramos eso. Yo tengo esa confianza. Podemos pensar en hombres como George Mueller, que murió a los 92 años tras una vida confiando diariamente en la provisión de Dios, sin pedirle nada a nadie, solo al Señor. Pero también hombres como Billy Graham. Billy Graham, el famoso evangelista, murió pese a tener décadas de ministerio y también recibiendo críticas, pero terminó su vida predicando a Cristo como su única esperanza. Hermano, como dice el pastor Miguel Núñez, la importancia no está en cómo iniciemos la carrera, sino cómo la terminemos. Es decir, de que comienza hasta el final. Es nuestra vida de fe, es nuestro andar en fe. Eso nos debe recordar entonces la pregunta que hice al principio: ¿cómo puede un hombre mantener su fe hasta el final? La vida de fe no es una carrera corta, no se trata de los 100 metros planos, que es así. Es una maratón, como veíamos al personaje del inicio. No se trata solo de un momento emocional, es que me emocioné. Vi este domingo que se fueron algunos y se bautizaron. Yo también quiero bautizarme y nos llenamos de emoción, pero no hay una convicción. No hay nada que nos mueva realmente a eso. Debería ser la obra que Cristo está haciendo y la convicción de saber: Él es mi Salvador y lo que me va a sostener hasta el final. No se trata solamente de una decisión espontánea, se trata de una caminata larga, con días buenos y días grises, con risas y lágrimas también. Como dice el título del libro de un famoso autor cristiano, la vida cristiana es una larga obediencia en una sola dirección. Es una larga obediencia. ¿Hasta cuándo? Hasta el final. Una sola dirección, Cristo, allí, permaneciendo fiel. Ese es nuestro llamado. El cristiano, hermanos, va a verse tentado, va a tener tropiezos, pero él no hace estación en el mundo. Él no hace estación en el mundo. Él persevera. Él sigue andando y tropieza. Y tiene cosas que lo seducen, pero poderoso es aquel que lo ha llamado. Así que yo creo que ustedes pueden imaginar hacia dónde voy a dirigirme. Ahorita voy a ahondar más en eso. Ese asunto de que Cristiano de repente se fue para el mundo, pero él es de la promesa. Señores, el Espíritu Santo no nos va a llamar al mundo, nos llama a la santidad porque Él es santo. Así que si se desvió alguien y en el mundo se revolcó, entonces no fue del Señor. Pero ahorita ahondaremos más en eso. Si algo aprendemos del final de la vida de Abraham, es que su fe no se sostuvo por lo fuerte que fuera Abraham, sino por lo fiel que fue el Señor, porque vimos a Abraham también tropezar, pero no lo vimos caer de su fe porque el Señor lo sostuvo. Recuerden todas las ocasiones cuando estuvo en Faraón y el Señor vino y le dio la salida. Cuando vino él y metió con su mentira con Abimelech y el Señor viene y le da un sueño a Abimelech, quien siempre veíamos interviniendo para sostenerlo. Y así nuestro Dios también actúa. Pero ciertamente somos responsables de las consecuencias, como también vimos a Abraham teniendo que pagar consecuencias de sus pecados. Así que podemos entonces nosotros concluir con esta declaración como tesis de mi sermón. Y es que nuestra fe se sostiene por la fidelidad de Dios en preservarnos y se ve en nuestra perseverancia hasta el final. ¿Cómo se ve nuestra vida de fe? Está siendo sostenida por el Dios fiel que nos preserva. Dios nos está preservando. Pero, ¿cómo eso lo vemos? ¿Cómo vemos esa preservación del Señor? En que nosotros estamos perseverando, estamos luchando contra el pecado y viviendo nuestra vida de fe. Pero tristemente, aunque esto es una realidad, no todas las personas que comienzan la carrera la terminan. No todos la terminan. Algunos, aunque reciben bendiciones, no siguen la carrera de la fe. Otros, aunque viven cerca de la promesa y están cerca de nosotros y les podemos hablar del evangelio y podemos compartir con ellos, esa gente es necia. Familiares cercanos incluso. Muchos, aunque viven cerca de la promesa, no viven para ella. Y esto es precisamente lo que vamos a ver en nuestro primer contraste en este pasaje. Una fe no seguida por unos. Versículos del 1 al 6 y versículos 12 al 18. Abraham ha caminado 100 años de fe con el Señor. El mismo Abraham que vimos al principio no es el mismo Abraham que hemos visto en los capítulos finales. Su fe parece ser un poco más férrea y las decisiones que toma son más calculadas conforme a las convicciones de fe que tiene en el Señor. Y eso deberíamos nosotros también verlo. Entre más nos hacemos viejos, más sabios deberíamos ser en el Señor.
no deberíamos ser sorprendidos tan fácilmente. No es que no vamos a pecar, pero no deberíamos estar sorprendidos tan fácilmente. Y las tentaciones no van a ser las mismas. Abraham va a tener muchos hijos, hermanos, pero no todos ellos van a seguir esa vida de fe. Nos dice el versículo 1 en adelante. Y Abraham volvió a tomar mujer y su nombre era Sétura. Ella le dio hijos, Sinram, Joksán, Medán, Madián, Isbac y Súa. Joksán fue el padre de Seba y de Dedán. Los hijos de Dedán fueron Asurín, Letusín y Leumín. Los hijos de Madián fueron Efa, Efer, Hanoc, Ávida y Elda. Todos estos fueron los hijos de Sétura. Abraham dio a Isaac todo lo que poseía. A los hijos de sus concubinas Abraham les dio regalos, viviendo aún él, y los envió lejos de su hijo Isaac hacia el este, a la tierra del oriente. Detenernos nosotros en por qué Abraham se volvió a casar, cómo conoció a esa mujer y tal, el texto no nos lo dice. O sea, el enfoque del texto no está ahí. Simplemente que no está diciendo, Abraham volvió a tener esposa. Y a diferencia de su mujer, de la mujer que tuvo primero Sara, esta parece que esta sí podía tener hijos porque mira el montón de hijos que tuvo. En cambio con Sara fue todo el sufrimiento y todo el asunto que llevó hasta que a los 90 años vino a quedar embarazada. Ahora Abraham, mayor en edad, tiene a estos hijos. Hay quienes dicen que probablemente esta mujer ya era mujer de Abraham cuando él estaba todavía con Sara, por texto que más adelante van a hablar que Abraham tenía concubinas, pero el punto del texto no nos está enfatizando tanto en ese detalle. Quizás es un tema que podemos ver cuando hablemos de Jacob y de las concubinas. El tema aquí está en que él tuvo más hijos, pero solamente uno va a ser el hijo que continúe con la promesa. ¿Seguirá en pie con tantos hijos que solo por medio de uno sigue esa promesa? El Señor lo va a hacer así. Esta acción lo demuestra. Abraham, hermanos, hasta el momento final, aunque lo veamos tomando decisiones que uno diría, ¿por qué no se quedó solo? Bueno, no se quedó solo, él no tomó esa decisión. Pero lo que sí vemos es que el Señor le había dicho que su hijo era este hijo, el de la promesa. Y ya no vemos a Abraham lidiando con otro asunto, sino simplemente diciéndole a sus demás hijos, toma este regalo y váyanse a otra tierra, porque este lugar de aquí, Dios me lo prometió a mi descendencia. Papá y nosotros somos descendientes, sí, pero es que Dios me dijo que era a través de este. Así que el actuar de Dios está haciendo en consecuencia con el hijo que Dios dijo que sería por medio de quien continuaría esa línea. Cuando nos dan estos nombres que están mostrándonos acá, y la razón por la que nos están dando estos nombres aquí es porque estos nombres se conocen como epónimos. Y la palabra epónimo es cuando algo recibe el nombre por causa de alguien que fue el que lo descubrió o el que hizo un trabajo en cuanto a eso. Por ejemplo, ¿por qué la enfermedad de Alzheimer se llama Alzheimer? Por el doctor científico que la descubrió y que la estudió y lleva el nombre en honor a él. No fue al primero que le dio la enfermedad, fue al primero que hizo el trabajo alrededor de ello. Eso se conoce como un epónimo. Esa enfermedad tiene el nombre de aquel que la descubrió. En este caso, los epónimos son que estas personas aquí que nos están dando nombre no solamente son nombres de individuos, son nombres de ciudades, son nombres de naciones. Naciones vinieron de Abraham y aquí nos están diciendo los nombres. ¿Cómo fue que vinieron? ¿Producto de quién? ¿De qué relación? Ahora, cuando nos dice eso el texto, nos dice que hay uno que todavía no se va a convertir en nación, sino que nos va a contar como simplemente un hombre que se acaba de casar con una mujer. Y por medio de ese, el Señor continuará su misión, su plan de salvación. Luego, después de eso, los versículos más adelante, del 12 en adelante, nos va a presentar el otro hijo de Abraham, el mayor. Listo, estos hijos son menores. Pero ¿qué pasa con el hijo mayor? ¿Qué va a suceder con él? Ya Dios había dicho lo que iba a hacer con él. Sin embargo, aquí nos presenta la descendencia de él. Estas son las generaciones de Ismael, hijo de Abraham, el que Agar la egipcia, sierva de Sara, le dio a Abraham. Estos son los nombres de los hijos de Ismael, nombrados por el orden de su nacimiento. El primogénito de Ismael, Nebaiot, después Sedar, Abdel, Mitzam, Misma, Duma, Masa, Adar, Temá, Getur, Nafis y Sedema. Estos fueron los hijos de Ismael, y estos sus nombres, por sus aldeas y por sus campamentos, 12 príncipes según sus tribus. Estos fueron los años de la vida de Ismael, 137 años. Murió y fue reunido a su pueblo. Sus descendientes habitaron desde Ávila hasta Shur, que está enfrente de Egipto, según se va hacia Asiria. Se establecieron allí frente a todos sus parientes, porque entonces también nos presenta aquí a Ismael. Abraham está a punto de morir, Abraham muere, lo vemos que está en la historia intermedia, pero su hijo Ismael, su primogénito, no va a ser quien continúe con la fe. No va a ser el que continúe.
Su hijo por su parte va a tener 12 príncipes y eso va a ser como una contraparte con los 12 que va a tener posteriormente las 12 tribus de Israel. Y es como presentarnos, acá el Señor lo bendijo, acá le está haciendo, pero no forma parte del pueblo. ¿Por qué? Porque luego cuando muere nos dice que él fue reunido con sus parientes, con sus antepasados, es decir, en el lugar donde él se encontraba. Caso contrario que vamos a encontrar que va a suceder con Abraham y sus descendientes. ¿Dónde van a enterrar a Abraham? ¿Qué vimos semanas atrás? En la cueva de Macpela, en ese lugar, ¿no? Lo van a enterrar allí, que era la tierra prometida, el corazón de la tierra prometida, estaba allí en medio de eso, mientras que este va a estar en otro lugar, porque no va a pertenecer al pacto. Así que de los hijos que tuvo Abraham, no todos continuarían con ser parte de esta promesa, con ser herederos del pacto. Abraham tuvo otros hijos además de Isaac, y aunque todos recibieron regalos, solo uno permaneció como el heredero de la promesa. La narrativa nos muestra una clara diferencia, hermanos, entre la prosperidad temporal y la herencia eterna del pacto. Voy a repetir eso, porque es importante. Muchas cosas son importantes, pero esta la quiero repetir. La narrativa nos está mostrando una clara distinción entre la prosperidad temporal y la herencia eterna del pacto. Vamos a ver a un Ismael que se hace rico. Vamos a ver estos otros hombres que hicieron naciones, pero fuera del pacto. Tuvieron prosperidad, pero solamente aquí y ahora, temporal. Pero Isaac, hermanos, miren qué increíble va a ser eso. Isaac va a ser llamado, que cuando nosotros recordamos a Dios, se nos dice que Él es el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Eso es increíble. Estos hombres murieron en fe, y aunque usted va a ver esa tablillada que pega a esa gente, luego confiaron en el Señor y el Señor se convierte en su Dios. Y por eso dice que Dios no se avergüenza de ser llamado el Dios de ellos, de Abraham, de Isaac y de Jacob. Yo estoy seguro que entre los muchos personajes de la Biblia, yo quisiera ser alguno de estos. ¿Cuántos no quisieron que le dijeran el Dios de Ángel, de Jesús y de Jonathan, por mencionar aquí que tengo 3 cerca? Tú dirías, opa, qué bueno. Pero bueno, usted no estaba ahí. Hermanos, es un gran privilegio que aunque usted en la Biblia no diga eso, usted es hijo de Dios, por tanto Él es el Dios suyo. Él es el Dios de Ángel, Él es el Dios de cada uno de ustedes y Él es su Dios. De manera que aquí nos está mostrando qué gran privilegio y qué enorme valor es que mientras estos otros hijos reciben regalos y reciben bendiciones temporales, la bendición que recibe Isaac es mayor a ella, porque tiene implicaciones eternas. Y eso deberíamos nosotros valorarlo. Por eso, cuando nosotros en nuestra fe estamos caminando y luchamos por desviarnos de cualquier cosa, nos estamos deteniendo en lo temporal, cuando nuestro camino es un camino hacia lo eterno, para anhelar aquellas cosas que son eternas. ¿O no nos dice la Escritura, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas os serán añadidas? ¿Dónde nos está poniendo a poner nuestra mirada? Mirada en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Ese debería ser nuestro caminar de fe. Y eso no está diciendo, y siempre quiero recordarlo, no está diciendo que aquí vivimos como si estuviéramos flotando, no prestando atención a las cosas. No, tenemos compromisos aquí, pero en cada uno de ellos nuestra búsqueda es la gloria del Señor, pero con nuestros ojos puestos en Él. Como hemos visto, mis hermanos, no todos los descendientes de Abraham siguen la fe del padre de la fe. No todos, porque la fe es sostenida por la fidelidad de Dios, quien nos preserva y se evidencia en nuestra perseverancia hasta el final. Romanos 9 del 6 al 8, a los que les gusta tomar nota, Romanos 9, versículos 6 al 8 se nos dice: no que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas, ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos, sino en Isaac te será llamada descendencia. Esto es, no los que son hijos según la carne son los hijos de Dios, sino los que son hijos según la promesa son contados como descendientes. Estos muchachos, aunque hubiesen nacido de Abraham, no iban a ser hijos de la promesa, sino el hijo que Dios había determinado que era el hijo de la promesa. Aunque estuvieron cerca, aunque seguramente evidenciaron la fe de su padre, no se mantuvieron en la promesa, porque el Señor así lo había terminado. Muchos hoy día reciben bendiciones de Dios, pero eso no significa que vivan en fidelidad o que estén en la línea de la promesa. Lo que diferencia a los que son de quienes no son es su perseverancia en la fe. Y no se trata, mis hermanos, de qué tan bueno yo luzca
¿O qué tan aceptable yo pueda lucir? Vamos a ver la próxima semana en el mismo texto, sin terminar el capítulo 25, lo que nos resta el capítulo 25, cómo Dios escogió a uno sin que antes que naciera, sin que tuviera algo que mostrar. Y en contra de lo que era la cultura, porque el mayor siempre tenía que ser el que heredara la primogenitura y Dios va a escoger al menor. O sea, no tiene nada que ver con algo que pudiéramos nosotros ver agradable. Es que seguramente Isaac era más pintoso, seguramente tenía más expresiones. No, porque Moisés no hubiese sido el escogido, que no hablaba muy bien. No, Dios lo hace porque así es como el Señor actúa. Lo vamos a ver más ese tema la próxima semana. Pero aquí podemos sí ver, hermanos, que muchos reciben bendiciones, pero eso no significa que vivan en fidelidad o que estén en la línea de la promesa. Lo que diferencia a los que son de quienes no son es su perseverancia en la fe. ¿Cuánto tiempo debemos perseverar en la fe? ¿Un ratico? ¿Unos días? ¿Meses? ¿Años? Toda una vida. Toda una vida. El que comenzó la buena obra, la perfecciona hasta el final. Y si morimos, nos dice que nuestro cuerpo será glorificado. Comienza la carrera y debemos andar en ella hasta el final. Y permítame mencionar algunos textos, solamente parafrasear algunos textos que nos pueden evocar esta realidad. El texto que leíamos al principio, Filipenses 1:6. El que comienza la buena obra, la perfecciona hasta el final. Tarea, se le hace Filipenses 3, que continúa con esa idea. Cuando Él nos habla de lo que Él dejó por basura, dejó todo lo que Él era por obediencia y por amor a lo que ahora es en Cristo y lo tiene y permanece en ello y avanza hasta el final. Así debería ser nuestra vida. El que comenzó esa buena obra, hermano, la perfecciona. Vuelvo e insisto en esto. Perfección no tiene nada que ver con el mundo y sus placeres. Y ahorita podemos también pensar en el texto que nos dice, estos estaban con nosotros, pero no eran de nosotros. ¿Por qué está ese texto allí? Porque a veces hay personas que parecen y estuvieron andando un tiempo y después se apartaron. ¿Por qué tengo que hablar con este tono esto, hermano? Porque la Escritura también nos advierte que algunos pueden terminar apostatando de la fe. Creyeron un día y otro tiempo dicen, eso no sirve para nada. Y aborrecen la fe que tuvieron un día. Entonces no podemos pensar nosotros, tenemos que confiar si soy de Cristo que Él lo va a hacer, pero yo tengo que ver en la evidencia diaria, perseverar. Es una lucha, es una batalla de la fe. El mundo me va a ofrecer cosas y mi deseo en mi corazón es querer caer en ella por causa de mi naturaleza pecaminosa, pero perseveramos y nos mantenemos firmes. La parábola del sembrador es otro ejemplo de ello. ¿Qué nos dice? Que el corazón del hombre es como una buena tierra, o como la tierra más bien. Cae la semilla. Y hay alguno que usted ha visto evidencia de eso. Usted le predica y cuando usted se va, usted voltea, ya no le están prestando ni atención, ya lo que usted les dijo. Esos son los que es la tierra dura. Pero dice que hay otros que son como entre espinos que cae esa semilla y otros que son como la roca. La semilla cayó entre rocas. Que cuando fue creciendo esa plantita, de pronto vino el sol y la quema, el sol empieza a hacer efecto sobre esta y como no tiene una buena raíz, se termina secando y marchitando. Y esa es la fe de esa persona. Pero el otro se deja opacar por otras cosas, por las presiones de este mundo, que es el que cayó entre espinos. Crecieron los espinos y terminaron ahogando la planta y la planta también se seca esa fe. Pero los que cayeron en buena tierra son aquellas que terminan evidenciándose de qué manera, que dan fruto, al 30, al 60 y al 100 por uno. Eso no tiene nada que ver con plata, ¿no? Que lo han tomado para plata, que usted siempre que va a recoger al 30, al 60 y al 100 por uno. No está hablando de la fe. Todo cristiano tiene que dar fruto. Simplemente que algunos van a dar más evidencia que otros, pero todo tiene que dar fruto. Y eso es lo que nosotros vemos. La vida de fe nuestra permanece, continúa hasta el final y va mostrando frutos. Mientras que algunos pueden estar así entre nosotros pareciendo y de repente cualquier cosa viene y los termina secando. No me gusta, quiero el mundo, como el tema aquí cuando nos habla de la opresión también habla del tema del mundo. Así que tenemos textos que nos muestran esa realidad. Puede una persona parecer que era como cuando crece el trigo con la cizaña y darnos cuenta de pronto que no lo era, pero tiene que pasar un tiempo para eso. Así que claramente hay una distinción y estos son los frutos que han de dar quienes son del Señor. Abraham a unos avanzada edad, hermano, vamos a ver que da fruto. Es un Señor que tiene fe. Y vuelvo e insisto en esto, hermano, usted debe anhelar que a medida que usted está avanzando en la vida de fe y en su edad también,
usted pueda decir, yo no puedo decir y no puedo dar valor a que si todos los viejitos que yo conozco que van al hospital son viejitos amargados, yo no puedo ser así. ¿Por qué? Porque la amargura no es de los hijos del Señor, nos dice. Ahora me duele. Claro que nos va a doler. Pero de una u otra manera el dolor lo puedo vivir de una manera con esperanza. Debería ser distinto a nuestra falencia y nuestra dolencia. Pablo nos muestra también ejemplo de ello. Israel, hermanos, en su llamado a andar, tenía que andar en santidad. Y la historia de Abraham es un ejemplo de ello. Israel, al ver que Abraham se mantuvo fiel hasta el final, también es un ejemplo para ellos. Porque muchos, seguramente si estuvieran ellos en el desierto a punto de conquistar la tierra prometida, debían pensar, muchos cayeron aquí por no avanzar en fe, por empezar a cuestionar al Señor y murieron y no heredaron la tierra prometida. Así que aquellos que están al borde de heredar la tierra prometida pudieran pensar eso, tenemos que mantenernos fieles. Y Abraham en 100 años y con todo lo que vivió, el Señor lo sostuvo. Nosotros también debemos tener lo mismo, hermanos, esa fe hasta el final. Porque no todos se desvían. En medio de tantos nombres, de tantos destinos distintos, de tantas naciones que se ven aquí, hay uno que permanece, hay uno que hereda la promesa, uno que vive en la tierra y que es bendecido por Dios mismo. Y es allí donde vemos que la fe verdadera se preserva, no por mérito humano, sino por la fidelidad de un Dios que sostiene a los suyos hasta el final. Eso nos lleva a nuestro segundo contraste, una fe conservada por otros. Versículos 7 al 11. Las promesas de Dios son ciertas, pero debe haber quien crea en ella y se mantenga firme en la esperanza. Y esa esperanza está arraigada a esa promesa que el Señor nos da. ¿Será hallado alguien digno que continúe con la fe de Abraham? De ser digno, no. Pero si alguien que el Señor lo va a, tras la muerte de Abraham, llamarlo y bendecirlo para que ahora sea quien continúe con este andar en fe, con este llamado a que sea el pueblo del Señor. Versículo 7 nos dice, estos fueron los años de la vida de Abraham, 175 años. Abraham murió en buena vejez, anciano y lleno de días, y fue reunido a su pueblo. Este detalle que nos dice el versículo 8 es interesante porque en el capítulo 17 el Señor le dice a Abraham, cuando el Señor le vuelve y le confirma el pacto y dice que el Señor le da esta visión donde anda en la mitad y abren estos animales y el que anda es el Señor. ¿Se acuerdan esa visión que vimos del pacto? Bueno, allí el Señor le dice, morirás lleno de días, en ancianidad llegarás a ser viejo. Y aquí está mostrando este texto, esta verdad aquí para recordarnos, Dios cumple lo que promete. Una vez más afirmándonos esa realidad y Abraham siendo testigo de ello. Él fue reunido con su pueblo, miren cómo lo dice, fue reunido a su pueblo, en contraste con Ismael, fue reunido a su pueblo y fue en la tierra cercana a Siria, en el camino a Siria, es decir, donde están los árabes hoy día. Todo lo contrario fue con Abraham, cuando dice que fue reunido a su pueblo. Versículo 9, sus hijos Isaac e Ismael los sepultaron en la cueva de Macpela, en el campo de Efrón, hijo de Zoar, elitita, que está frente a Manre, el campo que Abraham compró a los hijos de Ed. Allí fue sepultado Abraham con Sara, su mujer. Después de la muerte de Abraham, Dios bendijo a su hijo Isaac. La diferencia con los demás hijos. Los demás hijos son bendecidos por su padre y le da regalos. Pero aquí nos hace claro énfasis, como para que nos quedáramos así detenidos. Dios bendijo a su hijo Isaac. Dios lo bendijo. De aquí en adelante va a ser con quien el Señor va a hacer este pacto y va a continuar haciendo y ejerciendo su relación de pacto. Porque el Señor fue el quien lo inició y él ha prometido hacerlo continuando con él. Y habitó Isaac, ¿dónde? Junto a Beer Lahai Roí. Esta es una tierra que se encuentra en la tierra que el Señor les ha prometido. De manera que no se ha alejado de la promesa y permanece habitando en la tierra que el Señor le prometió. Abraham muere, pero la promesa no muere con él. Isaac continúa en la tierra de la promesa y Dios ratifica su bendición sobre él. Así que Isaac no solamente va a heredar posesiones materiales, sino que él hereda la responsabilidad ahora de vivir la fe como su padre. El Señor lo llama ahora y lo bendice para que ahora sea este con el que el Señor va a preservar la línea del pacto y puedan levantarse descendientes fieles también al Señor. Isaac hasta aquí no ha hecho absolutamente nada para obtener ese privilegio. Casi ni siquiera se nos ha mencionado a Isaac. El único momento fue cuando estuvo allá. Ay, papá, ¿y dónde me lleva? Y luego cuando viene y recibe a la mujer y se emociona.
Y luego aquí cuando simplemente entierra a su papá, son las 3 acciones que podemos decir de él. Pocas acciones. O cuando se rieron de él también, cuando el hermano mayor se rió de él. ¿Qué cosa hemos visto? Pero Dios es quien decide, lo bendice. Porque la fe se sostiene, pero también se inicia por la fidelidad de Dios en preservarnos. Y se evidencia, hermanos, en nuestra perseverancia hasta el final. Miren cómo luego esto lo va a tomar el Nuevo Testamento y en la carta a los Hebreos va a indicarnos acerca de esto, lo que implicó. Hebreos 11, versículos 8 y 10 y 13 al 16. Hebreos 11, versículos 8 y 10 y 13 al 16 nos dicen: por la fe Abraham, al ser llamado, obedeció, saliendo para un lugar que había de recibir como herencia. Y salió sin saber a dónde iba. Eso fue cuando lo vimos en el capítulo 12 de Génesis, que fue llamado. Por la fe habitó como extranjero en la tierra de la promesa, como en tierra extraña, viviendo en tiendas como Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa, porque esperaba la ciudad que tiene cimientos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Es decir, durante estuvo viviendo todo el tiempo, sabía y tenía la esperanza en la tierra que había de venir, cuyo arquitecto y constructor es el Señor. Pero luego en el versículo 13 hasta en adelante nos va a decir, aún en su momento de su muerte, ¿dónde estaba su esperanza? Versículo 13, todos estos murieron en fe, sin haber recibido las promesas, pero habiéndolas visto desde lejos y aceptado con gusto, confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra, porque los que dicen tales cosas claramente dan a entender que buscan una patria propia. Y si en verdad hubieran estado pensando en aquella patria de donde salieron, habrían tenido oportunidad de volver. Pero en realidad anhelan una patria mejor, es decir, la celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de ser llamados Dios de ellos, pues les ha preparado una ciudad. Esos que confiaron en fe, hermanos, ninguno de ellos heredó la tierra prometida. Pero dice que ellos no han sido defraudados, sino que tenían esperanza en lo que había de venir. Y dice que Dios no se avergüenza de ser llamado Dios de ellos, pues Dios les ha preparado una ciudad. Hermano, todos los que confían en Él por fe tienen la misma esperanza. Dios nos está preparando un lugar. Dios cumplirá sus promesas. Dios nos sostendrá. Abraham murió en fe, confiando en que Dios cumplirá su palabra. Isaac permanece porque la fidelidad de Dios es la que garantiza la continuidad de su plan. Abraham pudo ver en otros lugares algo bueno, pero no lo hizo. El Señor lo sostuvo para que permaneciera fiel hasta su momento final. Pese a que seguro Abraham amó a todos sus hijos, no fue por pechiche que hizo lo que hizo por Isaac. Fue en cumplimiento de lo que el Señor le había demandado. Fue en obediencia a lo que el Señor le mandó que hiciera. Hasta el final Abraham se mantuvo en la fe. Y así la Escritura nos invita a que debe ser nuestro caminar fiel en la fe. Hasta el final. Hermanos, hace unos años atrás, 2 hombres reconocidos en el mundo cristiano fallecieron. 2 hombres muy famosos en el mundo cristiano fallecieron. Ambos habían escrito libros, ambos habían predicado a multitudes, ambos eran conocidos por su enseñanza bíblica y por el impacto que por años causaron en la vida de muchos en el buen sentido. Pero tras la muerte de uno de ellos comenzaron a salir a la luz historias que estremecieron a todos. Testimonios ocultos, abusos comprobados, una doble vida que contradijo todo lo que públicamente esa persona expresaba. Lo que parecía un legado firme de repente se terminó desmoronando y convirtiéndose en un testimonio que ahora a los que lo escuchamos provoca confusión y tristeza. El otro, en cambio, murió en su cama, con su familia alrededor, dando testimonio del evangelio que predicó por décadas. Sus últimas palabras fueron una declaración contundente de fe al Señor, al cual él adoró. Y su vida, lejos de ser perfecta, fue un ejemplo de integridad, humildad y fidelidad hasta el final. Mis hermanos, como dice el pastor que mencionó ahorita, no importa cómo empieces la carrera, lo que importa es cómo la terminas. Lo que vivimos en nuestro pasado, ¿qué podemos hacer para cambiarlo? Pero lo que el Señor ha iniciado en nosotros en la obra de salvación es para perseverar hasta el final. Hermanos, ninguno de nosotros quiere, porque al final la salvación es del Señor. Y alguno dirá, bueno, probablemente si un hombre como este que yo menciono hizo todo este tipo de cosas y de pronto el Señor lo sostuvo, a lo mejor fue salvo. Pero tú no quieres eso para tu vida. Te aseguro que tú no quieres ser uno que esté
jugueteando con el pecado y haciendo malabares con el mundo. Entre que pongo un pie allá y un pie aquí. O eres de Cristo o no lo eres. Y permíteme decirlo con esta firmeza, no rudeza, con contundencia. O eres de Cristo o no eres de Cristo. Y el de Cristo permanece hasta el final. Porque lo hemos visto, Él lo garantiza, Él lo sostiene. El que comenzó la buena obra en nosotros la perfeccionará hasta el final. En la misma parábola del sembrador hay una parábola que la antecede. Y en esa parábola nos dice que usted, un árbol, un agricultor siembra. Y Él no está diciendo, ¿será que mañana nace un poquito? ¿Será que pasado mañana nace un poquito? No, cuando Él de repente ve, se encuentra con un árbol que creció. Así es la fe cuando el Señor la inicia. Se va creciendo y nada la puede detener. Nuestra fe tiene que ser en crecimiento, mis hermanos. Y aunque duremos 100 años, serán 100 años de fe. Vivamos lo que vivamos, si somos de Cristo, permaneceremos fieles hasta el final. Y por eso la pregunta te la tienes que hacer. ¿Realmente ha iniciado esa obra en ti? ¿Realmente eres de Cristo? Porque si soy de Cristo, continuaré hasta el final. No importa cómo haya empezado la carrera, hermano. ¿Acaso la carrera de ustedes, qué piensa que de tu hermano, cómo empezó la carrera? Él estaba viviendo una vida feliz y dijo, ay, yo quiero ese Salvador. ¿Cuántos divorcios nos han empujado a ello? ¿Cuántas pérdidas económicas? ¿Cuántas enfermedades difíciles? ¿Cuántas cosas terribles no empujaron a la gente a buscarlo a Él? ¿Cuánto darnos cuenta que estábamos deshechos, que no teníamos valor en nosotros? Decíamos, pero he hecho tantas cosas y no tengo valor en mí. Ese descubrimiento de nuestra incapacidad nos llevó a encontrar en Él la capacidad y confiamos en Él. No importa cómo haya sido nuestro comenzar. Es lo que continuamos de aquí en adelante hasta el final. Mano, no te pongas nervioso. El Señor te va a sostener. Y no va a ser como esa Biblia que se te cayó. Tú vas a seguir fiel. Mano, el Señor nos sostendrá con fidelidad. Como el apóstol Pablo declaró, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Esa carta de 2 Timoteo es básicamente la despedida de Pablo. Es la última carta que escribe junto con Filipenses. Por eso las dos tienen ese tono. La carta a una iglesia, Filipenses. La carta a un discípulo, a una persona, a un individuo, 2 Timoteo. Y él ya sabe que queda en sus últimas. Y él utiliza 3 ilustraciones alrededor de esa carta. Él dice la primera es, en la vida del cristiano es como un soldado que siempre tiene que estar listo para la batalla, andando en pie de guerra. Y él dice, como un soldado mantente firme. Pero él dice también es como un atleta que corres y te mantienes ahí en la carrera y perseveras para llegar al final. Y luego va a decir también que la vida cristiana es como si fuera un depósito, una bodega, donde la fe tiene que ser almacenada y almacenada y almacenada para que crezca. Al final él une las 3 ilustraciones y dice, yo te voy a mostrar este ejemplo. Yo he peleado esa batalla y te doy mi ejemplo, hijo mío, sígueme conmigo, vamos y pelea tú también la batalla. Algunos nos han abandonado, algunos se fueron para el mundo, pero tú persevera, vamos adelante. Porque él allí menciona que algunos se fueron para el mundo. Yo he peleado la buena batalla. Y luego dice, y la fe, que es una carrera, yo la he corrido. Yo la he corrido y la he acabado. ¿Y qué pasa con el depósito de la fe? Yo la he guardado la fe allí. Y nadie me la ha arrebatado el depósito de la fe. Porque el Señor es bueno y fiel, hermano, para sostenernos hasta el final. Su carta de despedida también Filipenses lo dice. El que comenzó la buena obra en nosotros la perfeccionará hasta el final. Hermano, si hay alguno entre nosotros que se ha ido al mundo, llámalo a que vuelva al Señor si es que él todavía simplemente se está desviando un poco. Pero existe la alta probabilidad que él no sea de Cristo. Lo que debería tener como sospecha principal es que probablemente él no lo sea, porque no puede ser posible que mi Señor, que me da su Santo Espíritu, me mueva a mí a ir al mundo a deleitarme. ¿Qué voy a encontrar en el mundo que me haga santo? Si la obra de Él es hasta el final y se perfecciona, ¿cómo puedo tener la duda más bien de decir, Él puede ser cristiano, pero probablemente se alejó? No, más bien puedo pensar, más bien nunca lo fue. Y necesito que le predique el evangelio para que vuelva y adore entonces al Señor. Manos, tenemos que tener certeza en el sentido del que el Señor nos llama. O yo te pregunto, ¿será que Dios te da a ti la posibilidad de que mañana vayas al mundo? Te pregunto. Pregunto en serio, hermanos. ¿Será que Dios te está diciendo a ti entonces que vayas al mundo un poco y te deleites en Él y luego vuelvas? ¿Cierto que no? Seguramente tú dirás, no, yo no creo que el Señor quiera eso a mí. ¿Por qué lo querrá con otro de sus hijos? Si precisamente allí lo está sacando.
¿Cuál es esa fe que el Señor espera en nosotros? ¿En qué debemos andar? En la verdad del Evangelio. Abraham permaneció en la fe porque el Señor lo sostuvo. Pero hay un mayor siervo que Abraham, y ese es nuestro Cristo. A diferencia de aquel velocista, aquel maratonista que pasó 5,000 millas para luego correr una maratón y poder completarla, nuestro Señor dejó su trono de gloria para venir a nosotros a rescatarnos y vivió en la plena obediencia que demandaba la ley divina y lo hizo para salvar. Él no vino a este mundo, hermanos, para simplemente que nosotros digamos, un día sí quiero y otro día no. Si soy de Cristo, soy siempre de Cristo. La expresión que dice salvo siempre salvo, algunos insensatos, algunos terribles la han utilizado para validar su comportamiento pecaminoso. La expresión soy salvo y así siempre salvo lo que indica es el que es salvo va a vivir en esa salvación, va a luchar, como dice la Escritura, va a atesorarla con temor y temblor. Yo soy salvo y yo vivo como tal. Así que teniendo todo esto que he dicho, hermano, vale la pena tener aquí algunas consideraciones finales. Primera de ellas, examina hoy mismo tu fe. Examina tu fe. Es un buen ejercicio examinar continuamente nuestra fe. ¿Estás caminando firmemente con el Señor? ¿Estás andando fielmente con Él? Puede ser una vida la tuya la que represente la obra que Cristo está haciendo. El Señor promete que los suyos jamás serán arrebatados de su mano, pero debes cerciorarte de que lo eres. Debes tener esa certeza. ¿De verdad eres uno que camina por fe en la verdad del Señor? Si es así, hermano, descansa y confía que hasta el final el Señor te sostendrá. Pero si no lo es, no descanses. No creas que vas a descansar. Hoy mismo ponte a cuentas con Dios y arrepiéntete. Y por la fe recibe su perdón y la nueva vida que en Él hay. No dejes pasar esta predicación de hoy, este texto o algunos textos que he citado. Ponte a cuentas hoy mismo con Dios. Si tú no eres de Cristo, arrepiéntete de tus pecados y cree en Él, que es poderoso para salvar. Deja de vivir esa vida lejos de Él. Él te otorga hoy el perdón, te otorga arrepentimiento y de su gracia. Ven a Cristo. Porque si tienes esta sospecha, que el mundo se ha convertido para ti en el paraíso, entonces tienes derecho, no derecho ni siquiera, tienes que saber que probablemente Cristo no está siendo tu Señor. Que la obediencia es de las cosas que el Señor nos pone en nuestro corazón para que empecemos nosotros a vivir conforme a ella. Así que yo rogaré al final que el Señor te conceda hoy la dicha del perdón y de la reconciliación con Él y puedas vivir y abrazar su verdad. Pero en segundo lugar, me gustaría que reflexionáramos también en los tropiezos que tenemos en la carrera de la fe. ¿Quién de aquí puede levantar su mano y decir que nunca ha tropezado en su andar en fe? No le diré que no se vaya porque pues me deja solo. Váyanse los que sí han tropezado y me dejan solo. ¿Quién de los aquí nunca ha tropezado? Bueno, yo te invito a que no nos desanimemos. Si Cristo es nuestro Señor, puedes encontrar en Él a uno que te entiende y te sustenta. Puedes volver a poner tu mirada en Él y saber que Él no tropezó. El único que no tropezó nunca fue Él. Y Él es el que promete sostenernos hasta el final. Y eso es hermoso. Porque nosotros tropezamos, pero abogado tenemos. Tenemos a aquel que es el intercesor. Ese que fue fiel hasta el final. Para aquellos que tropiezan, pero que descansan en su obra perfecta, serán hallados dignos, no por sus propias obras, sino por la obra de Él de justicia. Y en ello deberíamos reposar hoy. ¿Has tropezado, hermano mío? Vuelve a poner tu mirada en Cristo, el autor y consumador de la fe, quien por el gozo puesto en la cruz no se detuvo en otra cosa, sino que se mantuvo a hacer la voluntad del Padre. Si tú has tropezado y has sido desobediente, volvamos a Cristo y aferrémonos a Él. Tú sí lo hiciste, tú lo lograste y poder confiar en ello. Hoy reconoce tu incapacidad y confía en ese cuidado del Señor, que Él, quien comenzó la buena obra, la perfeccionará hasta el final. Y por último, me gustaría que reflexionáramos, hermanos, acerca del gozo. ¿Te estás gozando en la carrera que el Señor te ha puesto a correr?
Te estás gozando. ¿No te has preguntado por qué Abraham no vivía en un palacio si al final el Señor quería que él fuera una gran nación? El tener una vida un poco más estable, un poco más organizada, ¿qué es eso ahí de andar entre poco de tiendas ahí, tener que armar y desarmar? Moverse para un lado y para el otro. ¿Por qué si era la tierra, por qué Dios no se la dio? Tal vez habría tenido todo eso por sus riquezas. Pero la pregunta que nos hubiese quedado, ¿sería esto a expensas de no vivir el llamado que Dios le había dado? No lo sé, podría ser, pero eso no fue lo que pasó. Y lo mismo es en nuestras vidas. La vida que el Señor nos ha llamado va a incluir una carrera, una batalla que hay que pelear, un depósito que de fe tiene que evidenciarse, llenarse. En Cristo hemos sido llamados a esa nueva vida y debemos confiar y luchar al igual que Abraham, contra ídolos, contra ofertas, contra tentaciones, con eso que nos haría tropezar en la fe. Así que, hermano, mi invitación es a que tú te goces en lo que el Señor te ha dado y no en lo que el mundo pudiera ofrecerte. En que revises cuáles son esas cosas que habitualmente te están llevando a perder de vista la carrera en la que estás. Procura dejar a un lado todo peso que te impida avanzar con ligereza. Ruega al Señor que te ayude y que puedas perseverar en ello. Confía en que el Señor es quien te preserva. Podamos gozarnos, Señor, esta es la vida a la que tú me has llamado. Y aunque el mundo desprecie la cruz de Jesús, aunque el mundo desprecie esta buena manera de vivir, nosotros podamos gozarnos en que es la buena manera de vivir que nuestro buen Dios nos ha llamado a vivir. Es mejor terminar la carrera tuertos, cojos, que enteros y no poder correr ni completar la carrera. Es preferible que tengamos que limitarnos de cosas que nos van a detener el avance con el fin de mantener nuestra mirada puesta en el Señor. Filipenses 3, tarea para leer. Así que la meta no es correr rápido, la meta es llegar. Y para eso lo hacemos puesto los ojos en Jesús, siguiendo adelante con la mirada puesta en Él, como lo hacían todos los hombres de Dios que esperaban a Cristo. Mira hoy a tu Salvador y el resto de los años que te quedan, anda en la carrera de la fe con fidelidad y una vez más, recordándolo, con los ojos puestos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Vamos a orar, hermanos, que el Señor nos ayude. Señor, hoy vemos, Señor, cómo la historia de Abraham, Señor, llega a su fin, cómo sus días fueron 175 y 100 años.